todo, a todos. Bienvenidos a este desayuno de mujeres líderes organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICEN. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a los que han podido estar aquí presentes en la sala, como a aquellos estudiantes que nos están viendo y nos están siguiendo a través de la plataforma. Me consta que son fechas completadas, con clases, entrega de trabajos, compromisos y este año pues, con esta invitación añadida de la situación sanitaria, por lo que agradezco el doble vuestra presencia, tanto presencial como a distancia, y también agradezco la iniciativa del ICEI de continuar con estos actos. Me acompañan en la mesa don Jesús Núñez, presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, doña Isabel Álvarez, directora del ICEI, doña Mercedes Padilla, directora de la Orquesta de Cámara Villa de Madrid, y yo que estoy hablando ahora, que soy la Económica García, la vicedirectora de Fiabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense. Aprovecho este momento para agradecer a Isabel esta amable invitación para acompañarnos esta mañana. Quiero comenzar transmitiendo la bienvenida y el saludo del rector, a quien me hubiera encantado estar hoy con nosotras, pero no le ha sido posible al final por motivos de agenda. Es un placer daros la bienvenida a este desayuno que pretende ser un punto de encuentro en el que visibilizar referentes femeninos que os sirvan de inspiración a vosotras, que sois las futuras generaciones de profesionales, nuestras queridas estudiantes. Pues con esta finalidad vamos a dar comienzo al acto y tiene la palabra don Jesús Núñez, presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense. Buenos días a todas y en primer lugar gracias a la directora de CEI, Isabel Álvarez, y también a la vicerectora de Universidad de Emprendimiento, Mónica García, por invitarme y por los que se acompañan. Bueno, desde el 2017 el Consejo Social ha venido colaborando con el Instituto a través de estos encuentros. Y desde el Consejo Social también apostamos por el papel de la mujer en la transformación de la sociedad y, por supuesto, de la mano de la universidad. Me gustaría haceros un pequeño resumen de qué hace el Consejo Social, porque aunque yo creo que es conocido, a veces no es tan conocido. Bueno, pues el Consejo Social básicamente tiene una función de supervisión de las actividades económicas de la universidad, en este caso de la Universidad Complutense, y del rendimiento de sus servicios, ¿no? También tiene aprobar créditos y una serie de funciones que están bastante reguladas. Luego tiene una función imprescindible que es la de colaboración y representación de la sociedad en la universidad. Eso que cuando se lee casi todo el folleto dice es el puente entre la sociedad y la universidad. Pues es así, es la representación de la sociedad y la universidad. Eso que es muy amplio y es donde realmente estamos ahora trabajados y alineados para llevarlo a cabo, es cómo desde los estudiantes, de la investigación, del profesorado, unimos la universidad y la sociedad. En estos momentos tan difíciles, quizás desde ese punto todavía mucho más claro, cómo la sociedad de la universidad se refleja en la sociedad porque los estudiantes cuando acaban de estudiar tienen que salir a la sociedad a trabajar, a hacer proyectos, así es importante el creo del Consejo Social en este momento. Y bueno, por último, y lo más importante, contamos con la presencia de Mercedes. Yo que he estado viendo el currículum me he quedado sorprendido en positivo. Cuántas cosas se pueden hacer en tan poco tiempo. Y luego, unir un poco sociedad y universidad, en este caso, Orquesta de Cámara de Madrid o cualquier orquesta, estamos hablando de lo importante cuando vas al mundo profesional de las empresas es cómo alineas a los equipos. Esta es la parte clave para triunfar. Porque a partir de ahí surge todo. La tenemos que estar dinero. Y siempre he visto que una empresa, si se tiene que reflejar en algo, para ser perfecta es una orquesta. La orquesta es el mejor ejemplo de la información de los equipos. Así es que ya he agotado el mayor tiempo era para la directora. Gracias a todos por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas
Muchas gracias, vicerrectora, muchas gracias, presidente. Bienvenidas, queridas Mercedes. Bienvenidas a este day y a este 10º desayuno. Es un número importante para los desayunos de mujeres libres y potenciales líderes complutenses. Unos desayunos que están pensados desde el comienzo en, bueno, pues echar la mirada atrás para comprobar los ejemplos de mujeres que con Mercedes Padilla han roto lo que se llaman ahora los techos de cristal, son ejemplos de mujeres pioneras en su campo profesional, pero que están muy pensados y muy orientados a vosotras como la nueva generación del futuro de cambio de nuestro país. Agradezco la vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento, a Conchita que nos acompañes hoy, por supuesto a través del Consejo Social, por estar hoy aquí y también por creer y por apoyar esta actividad. Aprovecho también para darle la bienvenida, porque es el primer desayuno al que acude y además es un proyecto, como os decía antes, que lo iniciamos gracias a contar con este apoyo del Consejo Social, que para nosotros ha sido fundamental. Yo diría que el desayuno lo organizamos en colaboración con el Consejo Social, de facto, y se constituyó en su momento como un lugar de encuentro real entre generaciones, un encuentro intergeneracional, donde concedernos un espacio para reflexionar, pero también para aprender, un espacio de reflexión y de aprendizaje basado en la experiencia. Y como antes decía, en la experiencia de ejemplos de mujeres que son mujeres españolas que han roto todo el cristal, que han de alguna forma sobresalido en la historia reciente de nuestro país. Me alegra mucho además que este primer evento que realizamos desde febrero de 2020 sea precisamente un desayuno y además que sea con ustedes como invitada en esta sesión. A mí me gustaría hacer un breve recorrido por el currículum, por la trayectoria de Mercedes Padilla, que tiene un perfil, yo diría, sobresaliente y más que adecuado para esta actividad, para el propósito que nos apretamos en desayunos de mujeres líderes y por contar también con una amplia trayectoria internacional, como un instituto dedicado a los estudios internacionales, que es cuanto menos muy bueno. Es todo nuevo tener con nosotros hoy a una mujer que ha sido pionera en el campo musical español, una mujer que ha asumido la dirección de orquesta en lo profesional, pero también en la vertiente académica, en la vertiente docente, como ahora comentaré. Y en su largo currículum encontramos que realizó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtuvo 5 titulaciones superiores. Las enumero: piano, composición, solfeo de la música, composición con acompañamiento, pedagogía musical y dirección de orquesta. Esta formación, porque no se iba a quedar aquí, no, yo además tengo que seguir estudiando, entonces hizo cursos de especialización en España, en varios países, me consta que Italia, Alemania y otros, que luego nos podrá contar. Y además también cabe subrayar que fue profesora en el Conservatorio Superior en 2 especialidades en las que nunca antes en la historia, desde la fundación en 1830 del Real Conservatorio, nunca antes habían estado ocupadas las plazas por una mujer. En concreto, la cátedra de contrapunto y fuga desde 1976 y el director de orquesta desde 2006. Es la fundadora, además de directora de la Orquesta de Cámara, decidió emprender, decidió llevarlo como proyecto empresarial. Y dice, no, yo es que además quiero tener mi orquesta de cámara. Y entonces es fundadora de la Orquesta de Cámara Villa de Madrid desde 1985. Y a lo largo de su carrera, pues, como podéis imaginar, ha recibido numerosos premios, reconocimientos y galardones a su trayectoria. Igualmente, yo destacaría que fue la primera mujer que hizo una tesis doctoral en música, en la que era la Universidad de Segovia, en el Instituto de Empresa, y además también la primera mujer en dirigir una orquesta en el Teatro de Madrid, que creo que eso supuso un reto en su carrera y tuvo sus dificultades, y tal vez ahora nos puedes contar algo. Además, hablando de hemeroteca, os cuento que de ella se ha visto que el estudio, la perfección y la perseverancia son algunas de sus máximos, algunos de los valores que lleva a gala. Y estos aspectos, como podéis imaginar, nos resultan muy familiares en el entorno académico en el que nos desarrollamos nosotras
y, sin lugar a dudas, son tremendamente ejemplarizantes para todas nosotros. Bueno, de nuevo, mi agradecimiento más sincero al nombre del IPEI por haber aceptado esta invitación en estos tiempos complicados, porque nos acompañéis hoy para aportar, yo diría, unas notas, bueno, de alguna forma van a ser seguro pues, muy válidas para el momento en que están iniciando las carreras y tanto las compañeras estudiantes que están aquí hoy como que nos siguen a través de la conexión virtual. Y antes de darle la palabra a nuestra invitada, debo aclarar que, dadas las limitaciones del distanciamiento social, pues hoy, yo siempre digo que es un experimento, es el primer desayuno que hacemos dual, mitad presencial y mitad virtual, y que además es un desayuno sin desayuno, lo tengo que aclarar. Pero en el que contamos con un detalle, una muestra, un dulce, un chocolate, elaborado artesanalmente por una empresa de mujeres de Teruel, con un nombre distintivo al comercio justo y de proximidad, de la responsabilidad social, de la economía ambiental, de la economía rural, y que además cuenta con un sello, un reconocimiento a la excelencia de la innovación de las mujeres rurales. Por tanto, desde el apostamos también por mujeres emprendedoras, España vaciada y economía social. Y sin más, ustedes, cuando quieran, que estamos en este chat. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer esta invitación a la vicerrectora, al presidente del Consejo Social y, cómo no, a la directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, doña Isabel Álvarez. Y a vosotras por vuestra asistencia, por acudir a este encuentro que espero que sea agradable para vosotras y que conozcáis un poquito más ese desconocido mundo de la música. Cuando me propusieron asistir a este encuentro y vi cómo se denominaba líderes potenciales y líderes, mujeres líderes y potenciales líderes complutense, pensé que si en mi profesión hay un líder, ese es el director de orquesta. El director de orquesta tiene el deber de hacer la interpretación de la partitura que haya elegido o que le hayan impuesto en un concierto. Él debe liderar a un número grupo de profesores y que cuando estás en el campo profesional, lo lógico es que sean profesores de titulación superior, o sea, no tienes unos niños de grado medio, no, son todos profesores de titulación superior. Tú tienes que conocer antes del primer ensayo, lógicamente, la partitura bajo el punto de vista histórico para saber el estilo, armónico, contrapuntístico, las combinaciones instrumentales. O sea, tienes que conocer todo de la partitura. Porque luego en los ensayos, un profesor en su instrumento te puede preguntar cómo se toca eso. No es que no lo sepan tocar, porque ellos tienen una carrera superior, sino que cómo se interpreta, porque ellos tienen su idea de la interpretación, pero realmente tienen que interpretarlo como decida el director, ya que el instrumento del director es la orquesta. Por tanto, la preparación debe ser de las partituras, la debes llevar hasta el último punto, De hecho, la carrera de dirección en mi época, en mi plan de estudios, duraba 17 años. 17, porque hasta que no hacías grado medio de composición, no te podías matricular de primero de dirección. Eso conllevaba, naturalmente, que habías hecho 5 años de solfeo, seguidamente 4 de armonía, seguidamente 3 de contrapunto y fuga, y después primero y segundo de composición, que era grado medio. Ya te podías matricular de primero. Después de esos 14 años de estudio, te podías matricular de primero. Pero durante esos años también había que hacer
música de cámara, historia, estética, acústica, folclore, o sea, todas las asignaturas complementarias que llevaban estas asignaturas y, cómo no, la carrera superior de piano que dura 10 años. Todo eso antes de comenzar los estudios de dirección. Y la verdad es que cuando acabas la carrera de dirección estás un poco perdido porque al principio te tienes que habituar a ese instrumento, ya que, si os dais cuenta, una flauta tiene su flauta para practicar, un piano tiene su piano para practicar desde el primer día que empieza a estudiar, pero el director de orquesta, su instrumento es la orquesta. Y eso no es fácil, hay que saber manejarlo y saber qué hay que decir, cómo hacer las combinaciones tímbricas de cada instrumento. En fin, como el objetivo de esta actividad es dirigiros un mensaje esperanzador y contaros las vicisitudes que he podido pasar como mujer para hacer todo esto, pues voy a pasar a explicaros mi experiencia. Mis especialidades, como decía doña Isabel, como docente he estado ocupando la cátedra de contrapunto y fuga y de dirección en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. La cátedra de contrapunto, para aclarar un poco, el contrapunto y fuga, que es que hay quien me pregunta, ¿y eso qué es? Es la técnica pura de la música. Sin saber contrapunto no se sabe componer. Es como para un ingeniero o un arquitecto saber matemáticas, saber cálculo. Es la técnica pura, es muy difícil de la música. Y os diré como dato que en la fundación del conservatorio, que se produjo en Madrid en 1830, por una mujer, por la reina Cristina, como sabéis todos, y esposa del rey Fernando VII. Ella llegó de Nápoles y vio que no había estudios reglados en España, le pareció muy extraño aquello, y entonces impulsó la creación de un conservatorio. En el conservatorio se implantaron casi todas las asignaturas: piano, violín, flauta, arpa, violonchelo, armonía, historia, contrapunto dentro de la composición. Y hay un dato muy curioso. Tengo las actas de la memoria de Filadelfia, que se hizo en 1976, donde se recogen todos los actos que en el conservatorio, y nos aparece que en diciembre de 1831, en los exámenes públicos, porque nosotros en la carrera, todos los exámenes desde primero de solfeo, todos nuestros exámenes son ante un tribunal y ante un público. ¿Por qué? Bueno, se va a desarrollar nuestra vida en un escenario, entonces tenemos que actuar ante el público. Desde primero de solfeo tienes que hacer la lección allí ante el tribunal y en cualquier punto de la carrera también. En estas actas podemos ver que en primero de composición, en el curso 1830-31, se matriculan 15 mujeres y 16 hombres. O sea, fijaos que esto es un dato de la memoria, es original. Y es curioso cómo luego eso ha ido cambiando. Es increíble que en 1831 eran prácticamente el mismo número de alumnas las que se matriculaban en composición. Tenían el mismo profesor, don Ramón Carnícer. Y sin embargo, pues, por ejemplo, en mi promoción de composición, cuando hice la carrera de composición, estaba yo sola. Estaba yo sola en la clase. Bueno, a mí eso nunca me importó, ¿eh? No creáis que voy de mártir. No, a mí me daba lo mismo. A mí me gustaba, pues yo lo estudiaba. Entonces, eso por parte de la composición. El contrapunto estaba incluido, como ya os he dicho, que es el estudio de la técnica pura de la música, estaba incluido en la carrera de composición. Y como es tan importante, en el decreto de 1942 crearon una cátedra independiente de contrapunto y fuga para hacer un estudio todavía más profundo, para dedicarle más tiempo y que los alumnos se matricularan exclusivamente de esa técnica imprescindible
para los compositores y los directores de orquesta. Os hago una breve historia de dónde parten los estudios de mi especialidad para que sepáis cómo se ha elaborado todo en el mundo de la música. Respecto a la asignatura de dirección como tal, es más joven. El estudio de la dirección es un estudio reciente. Cuando se fundó el conservatorio en 1830, todavía no se era consciente de esa necesidad del director de orquesta. De hecho, el director de orquesta, pues en principio era, en los siglos anteriores, el primer violín, que dirigía haciendo gestos desde el atril, o el que tocaba el clave, o el que tocaba el piano, pero no había un director que realmente tuviera una técnica. Luego sí, ya empezó el director a dirigir desde el podium, pero más bien lo que hacían era, los que eran directores que sacaban buena sonoridad, pues hacer precisiones en los ensayos, pero no había un lenguaje que indicara con las manos a la orquesta exactamente cómo se tocaba. Igual que se toca el piano, se toca la orquesta, si sabes la técnica. Entonces, fue también en el decreto de 1942 cuando se creó la cátedra de dirección de orquesta. Pero por dificultades administrativas se fueron retrasando las oposiciones y en 1970, fijaos, casi 30 años más tarde, fue cuando se empezaron a impartir las primeras clases de técnica de dirección de orquesta, que comenzó mi maestro, el maestro Enrique García Asensio, a impartirlas. Ahí, estas dos especialidades, como veis, son algo que en la historia han tenido mucha importancia, pero que la dirección de orquesta ha ido después, al crearse la necesidad. La composición es por sí sola, si no tenemos compositores no hay música, o sea, que eso nació porque no había otra. Si no hay compositor, no existe la música. Sin embargo, la dirección nació de una necesidad. Los estudios en el conservatorio yo los comencé con 9 años. Primero empecé libre. Entonces, a mí lo que más me gustaba era llegar a casa y ponerme a estudiar piano. Era lo que más me gustaba. Naturalmente que tenía que hacer bachiller, pero comencé más bien un poco como el adorno por parte de mi madre, de decir, las mujeres está muy bien que estudien bachillerato, francés y música. Entonces pensaba hacer unos añitos de piano y ya está. Pero cuando empecé esos añitos de piano ya no me puede liberar del piano, ya me entusiasmó tanto que ya os digo, yo todo el tiempo que me dejaba mis estudios de bachillerato los dedicaba a estudiar piano. De manera que ya cuando tenía 14, 15 años, sí estaba segura que me iba a dedicar a la música. Y hubo un momento en la carrera de piano, como cuando estaba como en cuarto y quinto, la carrera de piano entonces eran 8 años más 2 de solfeo, más 2 de virtuosismo. O sea, claro, cuando empiezas piano, como te parece interminable, pues dices, no, voy a hacer 2 o 3 añitos y ya está, no, pero luego no lo puedes dejar. Entonces, cuando estaba a mitad de carrera de piano, a mí aquello de solamente estar repitiendo lo que decía la partitura, no me gustaba, no me gustaba tocar y no saber qué había detrás de la música. Entonces decidí profundizar en el estudio de la armonía, porque es cómo está hecha la música, con armonía, con contrapunto. ¿Qué había detrás de aquellas notas? ¿Qué había detrás de la partitura? Entonces ya me matriculaba en el conservatorio de todo. Por eso tengo 5 carreras, porque es que tenía curiosidad por todo. Me encantaba estudiar y todo lo que salía, cuando salieron asignaturas nuevas, pues acústica, pues me matriculaba de acústica, hice la carrera de pedagogía, todo, quería saber de todo para saber cuando interpretaba una partitura qué es lo que había. En el año 76,
Sí, entonces, en el año 76, mientras yo trabajaba, me daba clases particulares en colegios, trabajaba y estudiaba. Entonces, en el año 76 comenzaron a hacer contratos para profesores en el conservatorio, de profesores no numerarios, no sé si habéis oído hablar de los PNN, que éramos los profesores no numerarios, que no había oposiciones, entonces, bueno, estábamos como profesores contratados. Yo recuerdo que hicieron varias contrataciones de profesores, yo lo solicité también y no me contrataron. Entonces yo cuando tenía 24 años pedí una cita con el director y le dije que por qué no, que yo también lo había solicitado. Entonces él me dijo, es que usted es muy joven. Muy bien, le dije, bien, pero usted compara el currículum. Yo soy muy joven, pero tengo un buen currículum y me consta, claro, no dije el nombre de ningún compañero, le dije, me consta que los profesores que ha contratado usted no tienen el currículum que tengo yo. Entonces, que sea joven no puede ser un obstáculo para que yo no sea profesora. Bueno, pues el señor, que yo siempre le traía loco porque era una alumna que me rebelaba siempre contra la injusticia y enseguida iba a hablar con el director para exponerle mis protestas, a los 3 meses me contrató. Ser profesora del Conservatorio de Madrid para mí era un sueño, fue una maravilla, pero yo seguí estudiando, o sea, era profesora ya con 24 años, pero ya estaba a punto de finalizar la carrera de composición, seguí estudiando pedagogía y lo que me di cuenta es que el mundo de la orquesta, de la banda, del coro, o sea, tener un grupo ya sea instrumental o vocal, era un mundo fascinante. Desde ese mundo es tu instrumento, que puedes tocar la flauta, el oboe, el violín, interpretarla, esa gran partitura formada por 20, 40, 60, 80 o más de 100 profesionales si tienes coro y orquesta. Entonces ese mundo me fascinó y ya me di cuenta que me quería dedicar exclusivamente a la enseñanza en cátedra de contrapunto y a la dirección de orquesta. El mismo día, bueno, naturalmente que mientras hacía todos los cursos que podía en España de pedagogía, de dirección coral, de dirección de orquesta, de musicología, de musicoterapia, y en el extranjero también estudié en Siena y en Alemania, en Italia y en Alemania. Era consciente también de que un músico tiene que conocer muy bien 2 idiomas, que son italiano y alemán. Entonces, para ir a Siena, me enteré que en el Instituto Italiano de Cultura, que está en Madrid, como conoceréis, en la calle Mayor, si eras la número 1 te daban una beca para ir a estudiar a la universidad. Y yo dije, pues allí voy, y voy a ser la número 1. Y entonces, pues fui la número 1. Y me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Siena. Yo elegí Siena porque en Siena está la Escuela Guillana, que es de alto perfeccionamiento musical, y estaban los mejores profesores de la época de dirección y de composición. Yo tenía que mantener la beca cuando fui allí, o sea, mantenerla en el sentido de que tenía que sacar en la universidad, que era quien me había dado la beca, las notas altísimas, pero además yo algunas veces incluso me escapaba a los descansos para irme a mis clases de dirección y de composición. Fue una locura, porque claro, tenía que llevar al día siguiente los trabajos de literatura italiana, los trabajos de composición, que llevan muchas horas, y preparada la partitura de dirección que tenía que dirigir al día siguiente. Entonces, tenía que ir a la universidad, a la Escuela Guillana, a composición, a dirección y luego a hacer los trabajos. Eran meses realmente duros, pero de los que estoy muy contenta. Eso mientras acababa de estudiar, mientras era profesora del conservatorio, y siempre tuve la idea, siempre no, cuando me decidí por la dirección, de que un director
como su instrumento es la orquesta, yo tenía que tener una orquesta. Entonces coincidió con que en el examen fin de carrera de dirección, que antes los exámenes eran impresionantes, era en un gran salón de actos, que había lo que hoy es el Teatro Real, era el Conservatorio Superior de Madrid, un gran salón de actos en el que tuve repleto de gente, en el que tuve que dirigir una sinfonía de Beethoven, un concierto para piano y orquesta, la historia del soldado de Stravinsky, en fin, un repertorio difícil. Y allí había un empresario que me dijo que tenía idea de hacer aquel verano una escuela de música en la que asistieran alumnos de todos los instrumentos de la orquesta y que quería formar una orquesta también con todos los alumnos que participaban en el curso. Pues allí que fui también. Entonces estuve, mi primera salida como directora fue en aquella escuela que asistían alumnos de grado medio más o menos, y luego yo con ellos formé una orquesta y dimos varios conciertos. A la vuelta de aquello, yo seguía con la idea de formar una orquesta, formé varias orquestas. Digo varias orquestas porque, claro, formabas una orquesta y luego ya dejabas, ya, porque no seguía. Luego formé una orquesta de jóvenes estudiantes del conservatorio. Como siempre tuve zancadillas de por qué tienes tú que formar la orquesta, pero bueno, si nadie la ha formado y la he formado yo, pues dejadme, ¿no? Entonces, claro, nadie formó la orquesta cuando la formé yo, ya todo fueron zancadillas. Bueno, también hubo gente que me apoyaba, pero además yo lo hacía fuera de mi horario lectivo, o sea que yo lo hacía con verdadera ilusión. Me invitaron en aquella época me invitaron a dirigir por todo Sudamérica, pues en Guatemala, es que ya ni me acuerdo de tanta cosa, en Guatemala, estuve en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Puerto Rico, en Panamá, y aquello fue también una época muy dura porque yo era muy jovencita y no porque fuera jovencita, sino porque no tenía esa experiencia del trabajo de orquesta, de cambio de orquesta, no era mi orquesta, del cambio de orquesta, que a veces terminabas el concierto a las 10, a las 11 de la noche en Guatemala, y tenías que coger un avión a las 2 de la mañana porque tenías que ensayo al día siguiente en Ecuador. O estabas en Colombia y estabas en la capital, pero tenías que irte a dirigir la orquesta de Cartagena de Indias, porque claro, eso todo funcionaba de manera empresarial y claro, el empresario lo que quería era un concierto cada día. Entonces, como no se podían trasladar la orquesta de Venezuela, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, no la podías trasladar a Colombia, ni a Guatemala, ni a Miami, entonces había que ensayar cada vez con una orquesta. Por eso os digo que fue una época muy interesante en la que aprendí mucho, en la que también hubo momentos que lo pasé muy mal porque tenías pocos ensayos. Recuerdo que en Miami eran muy estrictos, los ensayos eran solo de 45 minutos y además había un inspector que a los 45 minutos te decía, maestra, a la hora. Y aunque estuvieras en la mitad de un compás, había que parar. Porque una cosa que tenemos que calcular, por eso tenemos que ser muy organizados los directores de orquesta, es la hora. Si vas con mi orquesta, yo pongo los ensayos, pero tampoco abuso de ensayos. Pero cuando vas de directora invitada, y yo he tenido la suerte que me han invitado en casi todas las orquestas principales de las comunidades españolas, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en la Orquesta Ciudad de Málaga, he actuado también en Cataluña, en La Rioja, Ceuta, en Melilla. Ahí te imponen los ensayos, o sea, te pueden decir, tiene usted 2 ensayos y el general. Y a lo mejor tienes que dirigir una obertura, un concierto para flauta y orquesta y una sinfonía que dura 40 minutos. Y tienes 2 ensayos. Y en el general ya tiene que estar todo. Entonces, tienes que organizarte muy bien porque otra cosa que tenemos en esta profesión es la puntualidad. O sea, si yo tengo un ensayo de 4 a 6 y media y llego a las 4, es tarde. Y lo para los músicos también. A las 4 yo hago así con la batuta. Pero a las 4 en punto.
ni un minuto después. Y también a las 6:30, se acaba a las 6:30, a las 6:30 hay que cortar. No puedes decir, ¿me dejáis 10 minutitos que es que este pasaje todavía no está afinado? No, no, no. Hay orquestas que se les han levantado a los directores. Ha sido la hora, entonces, no es, sin estar preparado el programa, se han levantado, han recogido su instrumento y se han marchado. O sea, es así de rígido el mundo de las orquestas. Por otra parte, indica mucho respeto al instrumentista, porque en la antigüedad los directores también, si querían estar 4 horas ensayando, estaban y no había un respeto al instrumentista. Ahora no, ahora si tú tienes un ensayo de 4 a 7, es de 4 a 7, no de 4 a 7 y 1 minuto. No, tampoco empieza a las 4 y 5, no, empieza a las 4. O sea, tienes que tener una organización para eso, para poder trabajar muy bien el programa y que no quede ningún cabo suelto. Yo en los ensayos sí soy muy estricta, os digo, porque me gusta que salga todo en los ensayos sin un solo fallo. Porque hay quien dice, bueno, ya me saldrá este pasaje. No, tiene que salir en el ensayo porque ya en los conciertos tenemos muchas veces accidentes que hay que resolver sobre la marcha. Pues uno que entra tarde, otro que se ha perdido, a uno que se le ha caído la partitura. O sea, puede haber accidentes que si ya no está todo eso perfectamente preparado, luego no los salvas. Cuando os decía que estaba haciendo orquestas profesionales, semiprofesionales, pero ya en 1800, no en 1800 yo no había nacido, en 1984, y así que fue cuando dije, voy a formar una orquesta profesional. Y entonces fundé la Orquesta Villa de Madrid, que hice la presentación en el Teatro Real en 1985 y que este año cumplimos los 35 años de vida, que desgraciadamente debido al COVID no hemos podido celebrar, porque todos los aniversarios hemos hecho conciertos en toda España, en el Auditorio Nacional, en el Teatro Real, en salas importantes. Pero este año, pues, no podemos dar conciertos. Bien, aquello fue, lo de la presentación en el Teatro Real, fue un cambio en toda la carrera. Nunca había dirigido una mujer en el Teatro Real. Me refiero a una mujer con su propia orquesta, como empresaria, y además dentro de un ciclo oficial. O sea, no era decir, bueno, pues es que va a dirigir Mercedes porque es el Día de la Mujer. No, es que va a dirigir Mercedes porque es a beneficio de los niños no sé qué. No, era dentro de la programación oficial. Antes de firmar el contrato, pues claro, tuve gente en contra, porque el Teatro Real ahora lo puedes alquilar y actuar. Entonces no. Entonces tenías que tener un currículum para que te contrataran. Si no, no. Y claro, hubo mucha gente encargada de ir y decir, pero bueno, ¿cómo va una mujer aquí a ir a dirigir al Teatro Real si el Teatro Real? Porque dirigir el Teatro Real era lo máximo que había. Bien, por fin lo conseguí, después de mucha lucha, y fue un éxito, el teatro se llenó, toda la prensa se volcó, salieron los telediarios, y a partir de entonces fue cuando, como os digo, pues estuve invitada en todas las orquestas de las comunidades españolas, y también en el extranjero. Pues estuve en las Islas Filipinas, cuando fueron los Reyes, estuve en representación de España, dirigiendo allí la orquesta y el coro en Manila, en Portugal, en Bulgaria, en Rusia. En Rusia me ocurrió una anécdota muy curiosa. No sé cómo vamos de hora, Isabel. En Rusia me ocurrió una anécdota muy curiosa que me dijo que llevaba todo aquello, el director me dijo, si te parece bien te acompaño al primer ensayo, porque esta orquesta es un poco difícil de manejar.
Y están un poco fastidiados porque les va a dirigir una mujer. Siempre están contra el director, dice, pero es que en este caso no sé con qué te vas a encontrar, porque es que la primera vez en Moscú, no era en un pueblito, la primera vez en Moscú que dirige una mujer. Y yo le dije, no. Si tú quieres me acompañas y estás en el patio de butacas, pero cuando esté en el podium, allí se hace lo que yo digo. Entonces, vale, vete. No hubo ningún problema. La orquesta colaboró, incluso me aplaudieron muchísimo cuando dimos el concierto. Tener en cuenta que una orquesta, cuando llega el director y no lo conocen, ya te están juzgando. Cuando te subes al podio ya están mirando, pues esta, pues sí. Y ya en cuanto haces el primer gesto y llevas 3 compases, ya te han calificado. Y con razón. A un director, yo a veces estoy viendo la tele y digo, este no tiene ni idea. Digo, ¿sí? Solo con que se mueva un poquito, sabes. Porque la dirección, desgraciadamente, se presta al camelo. Y os voy a decir por qué. El lenguaje de la dirección es que tú vas adelantando lo que va a suceder en la música. Eso es dirigir. Cuando tú adelantas lo que va a suceder, y eso se hace a través de la técnica, que tenemos una serie de movimientos, pues subir el brazo en 1, bajarlo en 3, hacerlo legato, fuerte, piano. Todo eso se dice con la técnica a través de tu gesto. Pero existe también el director, que no ha hecho la técnica, pero claro, da la entrada y la orquesta, pues por cuando no profesional, toca porque tienes la partitura y la tocas. Pero no haces la versión que quiere el director. Cada uno toca lo suyo, porque diréis, bueno, pero si es que cada músico tiene la orquesta y la partitura y sabe tocar, pues es muy fácil, todos tocan. No. Imaginaos en una obra de teatro que hay que recitar un soneto y hay quien lo recita en 30 segundos, hay quien lo recita en 25, hay quien lo recita en 32 y hay quien le da entonación y hay quien es un aburrimiento. Pues eso pasa con la música, hay que estudiar las tensiones, todo tiene que ir perfectamente ajustado y eso se hace a través de la técnica. Pero desgraciadamente, igual que sucede en la pintura, hasta el director que da la entrada de la orquesta, pues toca. Por eso muchas veces decimos, las orquestas deberían tocar como el director dirige, eso sería estupendo. Y como el objetivo de esta actividad es dirigir un mensaje esperanzador para que las mujeres podamos saltar esas barreras y esas vicisitudes que se nos puedan presentar, os diré que hay que querer, hay que luchar, hay que pelear. Cuando, fijaos, una de mis especialidades es esta que os decía, contrapunto y fuga, que además me entusiasma. Y cuando en el conservatorio había exámenes fin de carrera, entonces yo me presenté al examen fin de carrera de fuga, o sea, de lo que luego, de la cátedra que he ocupado después como profesora, ¿no? Y no me dieron el premio. Se presentaba un compañero y yo, y entonces me dijo del tribunal, señor Spiteri, me dijo, tu ejercicio es el mejor, pero te vas a dedicar a fregar platos, entonces mejor se lo damos a tu compañero, que le sacará más partido, ¿no? Bueno, pues yo que soy muy cabezota, dije, pues te vas a enterar. Entonces, a mí cuando se me ponen las cosas difíciles, más voy a por ellas. Por eso os digo que es que eso de que no puedo, no me dejan, no. Mirad, para matricularme en dirección de orquesta no tuve ningún problema. Hice mi matrícula y ya está. ¿Cumplía los requisitos que exigían? Sí. Tenía hecho 14 años de estudio antes y aprobado la carrera de grado de medio de composición con todas las asignaturas. Sí, pues ya está matriculada en primero de composición. Y el profesor de dirección. Y el profesor de dirección, el maestro García Sáenz, a mí me trató con la misma exigencia que a un chico. Yo allí era un chico más, no había ningún problema. Para estudiar composición, bueno, también tuve allí alguna pequeña cosa en primero, que de un profesor decirme que se iba a buscar novio, pero
Pero a mí es que esas cosas no me importaron en absoluto. A mí me gustaba estudiar composición, estudiaba. A mí me gustaba estudiar dirección, estudiaba. Y también cuando se dice, es que sí es verdad que he sido la primera mujer en esta especialidad de contrapunto y fuga en la historia del conservatorio, la primera mujer que ha ocupado la cátedra de dirección, la primera mujer empresaria y directora en el Teatro Real, pero yo nunca lo pretendí, o sea, yo lo hacía porque me gustaba, porque me entusiasmaba, entonces a mí la especialidad de contrapunto y fuga me entusiasmaba, y recuerdo que un catedrático me dijo, ¿y por qué te vas a presentar a las oposiciones? Que fueron en el año 82. Y digo, ¿por qué no? Y dice, es que nunca ha habido profesoras en el conservatorio, ni de armonía, ni de contrapunto, ni de composición. ¿Y tú por qué te vas a presentar? Le dije, pues porque me gusta, porque es lo que más me gusta. Entonces, pues me voy a presentar. Bueno, saqué un 8,5, tampoco estuvo mal la oposición, a pesar de que tenía este señor en el tribunal. Pero por eso os digo que yo no encuentro que haya barreras que no podamos saltar. Se puede hacer todo. Ahora, eso sí, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que lograr lo que tú quieras conseguir, se logra con el trabajo y el estudio. No te lo van a dar. Pero tampoco estoy hablando bajo mi punto de vista, en mi profesión, ¿no? Desconozco otras, aunque bueno, sí tengo estudios hechos sobre las carreras de ingeniería y todo eso, que no voy a entrar en ello porque no es mi campo. Pero sí os digo que trabajando y estudiando podemos hacer todo lo que pongamos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Mercedes. Interesantísima experiencia. Creo que muy, muy importante, muy estimulante para nuestros estudiantes, pero para mí también, como vicerrectora, me has emocionado y además me ha encantado ese mensaje optimista y de esperanza, porque es verdad que tenemos el mundo por delante, chicas, y hay que ir a por él. Hay que esforzarse, pero hay que creer en las cosas, hay que tener pasión, esa pasión que transmite Mercedes, es maravilloso escucharte, es casi hipnótico, esa pasión, esas ganas de superarnos a nosotras mismas cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, muchísimas gracias. Ahora creo que tenemos un coloquio, ¿no? Isabel, ¿cómo organizamos? Bueno, pues yo creo, muchas gracias, Mercedes, que el espacio es vuestro. Tanto las que estáis hoy acompañándonos, disculpadme que al comienzo, un poco por no ocupar más tiempo, no hice la presentación de cuáles son vuestros perfiles, vuestras carreras, mucho más las que son estudiantes que nos acompañan virtualmente, pero la invitada Mercedes me preguntaba, bueno, pues tenemos estudiantes de epistemología, minería de datos, acceso a la privacidad, doctorado en física, psicofísica visual, acceso a la abogacía también, máster en logística y gestión económica de la defensa, también en psicología. Por lo tanto, ahora es un espacio muy libre, cualquiera de la mesa puede consultar, preguntar, comentar, en fin, abrimos un turno libre de intervenciones, y por lo tanto, aprovechemos que tenemos nosotros. Yo quería preguntar, ¿tengo que hacer algún movimiento? Sí. Pues Mercedes, soy Mercedes. Encantada. Yo me dedico a la filosofía, a la epistemología, a entender algunas cosas básicas sobre el ser humano. Y me he apuntado aquí unas preguntas, solo quería hacerte dos, o sea, no voy a ocupar las que quieras. Una de ellas era cuando te negaban algo por ser mujer, por decirlo así, ¿no? Como el premio, el examen de fuga o cualquier momento en el que tú encontrabas una barrera, ¿te
decían si había algo en la interpretación, ¿no? de una mujer, o era simplemente por ser mujer. No, en aquella ocasión simplemente es que me dijo que, bueno, pues, como yo me iba a dedicar a fregar platos, pues que la verdad es que no merecía la pena darme ese premio más importante, tan importante, siendo mi oficio mejor. Pero eso a mí me estimulaba, no me hundía, Claro, claro. me hacía trabajar más. Pero ellos jamás se plantearon tener algún tipo de excusa mejor, por decirlo así, ¿no? Sino simplemente porque a lo largo de la historia no encontraban, ¿no? O sea, era como... Sí, era una cosa muy extraña. Es que te estoy hablando del año, así de los años 80 y 1980, y el conservatorio se fundó en 1830 y las mujeres, pues, así como la música era una profesión de mujeres, más bien, de la niña toca el piano, toca el arpa y qué mona, y para tocar. En cambio, sí, para los hombres, si un hombre decía que sí que iba a ser flautista, bueno, mira, mejor haz cambiar la carrera de aguado y toca la flauta. Era esa la mentalidad. Sin embargo, la mentalidad de qué tipo de cosas estudiara. Sin embargo, la niña que tocara el piano, eso estaba muy bien visto. Pero ya el paso a la composición, no, y menos a la dirección. Claro, o sea, era porque como que no veían a una mujer capaz de llevar a cabo ese trabajo de dirección, ¿no? Como de ponerte enfrente de, ¿no? Porque efectivamente tocas el piano y quedas muy mona cuando vengan los invitados, todo bien. Claro. Pero si te levantas y dices, no, este piano es mío, yo voy a hacer esto, Claro. eso era lo que se negaba, ¿no? O sea, Exactamente. esa empoderamiento, bueno, por decirlo así, no quería usar esa palabra, pero ese poder, ¿no? Que podías usar, ¿no? Por saber... Sí, pero por también miedo, porque en el fondo es un poco una sensación como de que ellos tuvieran miedo ante lo que tú pudieras ofrecer o algo así, porque si no, no se le puede negar a alguien algo por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Sí, yo me he encontrado, bueno, claro, al principio, por ejemplo, cuando me impusieron que dirigiera me invitaron a una orquesta y me impusieron la Sinfonía del Nuevo Mundo. Normalmente el director elige el repertorio, pero no, la Sinfonía del Nuevo Mundo, yo no sé si fue para decir a ver si se atreve, pues fue mucha gente que, claro, yo me enteré después a través de amigos, y todo eso, a ver si yo era capaz de dirigir esta sinfonía. Esa sinfonía, si la conocéis, dura 40 minutos, la tengo grabada en YouTube, con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, dura 40 minutos. No es una sinfonía que va a quedar dentro de la orquesta sigue, porque tiene muchos cambios de tiempo, de instrumentos. Es una sinfonía realmente difícil. Entonces fue gente a ver si yo era capaz de dirigir esta sinfonía. O la primera vez que me invitaron a dirigir una banda, que las mujeres tampoco nos han hablado del mundo de la banda, que dirigir una banda no se ha visto en la vida. Yo fui la primera mujer que dirigió una banda. Y también fue gente a ver si era capaz de dirigir una banda allí con 80 profesores y esas cosas de ver si la mujer es capaz. Si es capaz. Entonces lo que tenemos que hacer es, claro que somos capaces de todo. Yo sí, ese es mi pensamiento, de todo. Claro, y de alguna forma, la otra pregunta que quería hacerte era si esta exigencia o pasión por el saber te ha llevado a algún tipo de característica en tu vida personal, o sea, si las has podido llevar o de alguna manera has mezclado ambas cosas, ¿no? Tu vida personal, no hablo familiar, simplemente personal, ¿no? A nivel emocional ¿has podido compaginar bien o has visto alguna vez afectada, ¿no? Tu vida. Bueno, lógicamente no he podido hacer muchas cosas que he querido por falta de tiempo, porque como podéis imaginar, con tanta carrera y tanto viaje y tanta cosa, pues, porque yo hasta el tiempo nunca abandoné mis clases, pero tenía que viajar, a veces me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba a las 8 para ir al conservatorio, pero lo que sí ha calado en mí es esa autoexigencia de hacer las cosas bien, y me gusta que las cosas estén bien hechas. Entonces, eso sí, en mi vida profesional soy soy un poco perfeccionista. Muchas gracias. Nada. Sí. Dime. Sí, vamos a Buenos días, Mercedes. Muchísimas gracias
por su conferencia y es un honor haberla escuchado. Y bueno, yo soy Zoila Martínez y yo sí que soy músico, soy del gremio y del superior en el Real Conservatorio Superior de Madrid de UOE y soy musicóloga especializada en doctorado en musicología. Y entonces puedo confirmar, por desgracia, una de las vergonzosas experiencias que ha contado con hombres, ¿no? Porque aún en estos años, yo en mi corta carrera musical, ya he podido vivir comentarios del tipo, pues bueno, en relación con fregar platos y este tipo de cosas. Y en bandas, sobre todo. Pues yo soy egoísta y he escuchado cosas, bueno, en fin. Pero aparte, No hay que oírlas. no hay que oírlas, oídos sordos, ¿no? Sí. Quería preguntarle varias cosas, ¿no? Me había surgido mientras le escuchaba. En primer lugar, ¿cuál cree usted, ¿no? Que es el futuro un poco de la música o, bueno, de las artes en general, ¿no? Si cree que las salidas tradicionales, que hasta ahora han estado vigentes, ¿no? Un poco tradicionales, desde pues, orquestas, docencia, si cree que van a seguir estando en boga, ¿no? De alguna forma, con todo el tema también de otras cosas que se van cruzando, como las redes sociales, estas nuevas salidas, ¿no? Que a veces yo creo que en cierto modo colocan el currículum o la trayectoria que uno tiene, a veces lo colocan en segundo lugar, porque hay muchas redes, ¿no? Hay de apariencias y ese tipo de cuestiones. ¿Cree que salidas? ¿Salidas profesionales? Sí, que respecto a las tradicionales, ¿cree que tenemos otros horizontes abiertos? ¿Cómo lo ve? Creo que tenéis muchos más horizontes que los que tenía yo cuando empecé. Cuando yo comencé a estudiar, no había prácticamente conservatorios, no había casi conservatorios. Había asignaturas que solo se daban en el Conservatorio de Madrid. No había orquestas en las comunidades españolas, estaba la Orquesta Nacional, luego se creó la Orquesta de Radio y Televisión Española y no había ninguna orquesta, más que bueno, la que se formaba en el pueblo, la que se formaba aquí y allí, pero no había orquestas oficiales. Y tampoco podía ser profesor de conservatorio porque no había conservatorios. No había escuelas de música, escuelitas de música. Entonces, sin embargo, ahora tenéis que hay en todas las comunidades, tú como oboísta puedes acceder a una orquesta profesional en cualquier comunidad autónoma. En Madrid tenemos la Orquesta Nacional, la Orquesta Radio y Televisión, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, en fin, tenemos más salidas. Y como profesora, pues hay muchos conservatorios de grado medio, además de los que hay de superiores en España, hay muchos conservatorios de grado medio. Entonces puedes acceder a una oposición como profesora. Pero es lo que antes comentaba, cuando se va a una oposición o se accede a un puesto de una orquesta, hay que ir a ser el número uno. No puedes ir con el temario a medias si la obra o es que a ver si me cortan aquí, no toco esto que me sale regular. No. Hay que ir al número uno. Más que precisamente yo creo que con la mejora de las circunstancias artísticas en España cada vez hay más competencias, cada vez hay más gente, ¿no? Compitiendo por las oposiciones, las plazas. Por eso también preguntaba un poco en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad que hay más gente, pero también hay más puestos de trabajo. Bueno, ahora está todo un poco congelado, pero sí. es verdad que ojalá que... Sí, no. En este año, como os decía, yo he podido celebrar el 35 aniversario de la orquesta, que es la única orquesta que tiene 35 años ininterrumpidos en carrera concertística. Pero esperemos que esto pase y que sigamos y como tú puedes actuar como profesorado en el mundo del concierto cuando pase todo esto del COVID. Quería hacer ya una segunda pregunta respecto un poco, porque me ha parecido muy interesante, ¿no? La referencia que hacía un poco a la historia, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Esa memoria de las mujeres previas, ¿no? Y de qué papel tenían las mujeres, han tenido, ¿no? En la inserción laboral y sobre todo en la música, que yo creo que es un caso muy concreto. Pues eso, porque era muy sobre todo en el siglo XIX, luego a principios del XX ya hay ejemplos de mujeres, bueno, María Rodrigo yo creo que es como la más, pero bueno, hay muchas por descubrir, ¿no? Pero que es verdad que la mujer estaba un poco renegada ya al diletantismo, ¿no? Y las cosas han cambiado mucho, pero ¿cuál cree usted que es el papel, ¿no? Esa memoria de esas mujeres que han roto esas barreras? ¿Cómo se podría reivindicar de alguna forma la actualidad?
ese papel lo podemos reivindicar nosotros. Pero te puedo decir una cosa. Yo cuando estaba en la cátedra de dirección he animado mucho a las mujeres a que acabaran la carrera. Y te puedo decir que el 70% abandonaban, 80% en diciembre. O sea, si el curso empezaba en septiembre, en diciembre decían esto es muy difícil. Es que no, es que yo no, pero es que no, pero es que esto no. O se me echaban a llorar en el podio. Y yo les decía, una directora no llora en el podio. Puede llorar por el novio, puede llorar por no sé qué, pero en el podio no se llora. En el podio hay que ser una persona fuerte. Y eso me ha ocurrido a mí cuando algunas ya han abandonado, otras son estudiantes y han acabado la carrera, pero han abandonado y han tenido una profesora mujer, ningún problema para matricularse y todo a su alcance y han abandonado. Y luego el caso de la composición es algo que yo siempre de verdad me pregunto, porque mira, en la dirección tienes que tener delante profesores que te están juzgando. Hay que viajar. En cualquier condición, a lo mejor tienes hoy hasta las 12 de la noche un concierto y mañana un ensayo a las 9 de la mañana en la otra punta de España y tienes que coger el coche y marcharte sin dormir, O sea, es una vida dura que si no quieres, no la haces. Pero el mundo de la composición, estamos nosotros en casa en nuestro estudio componiendo. Ahí no se mete nadie contigo. ¿Por qué no hay más compositores? Que las hay, y muy buenas, y a través de la historia las ha habido. Pero podría haber más. Y en el conservatorio también. En cambio, en la matriculación hay muchas más matriculadas alumnas de piano, de violín, de flauta, que de composición o de dirección. Eso es impensable en el siglo XXI. Entonces, tenemos que empujar nosotras. Muchas gracias. De nada. Hola, buenos días. Yo soy Laura. Yo me dedico al derecho y quería preguntarle si se ha planteado usted de cara al futuro y con las nuevas tecnologías, si sería posible, por ejemplo, dirigir una banda en remoto. Por ejemplo, que usted estuviese proyectada en un holograma en la otra punta del mundo y qué supondría esto para su imagen o para su trabajo, por ejemplo. Eso ya se está haciendo. Sí. Se está haciendo ahora, desde que empezamos con los confinamientos, se está haciendo. Entonces, lo que hacen es un bonito director en el centro de la pantalla y luego todos los instrumentistas en cuadritos. Pero no queda bien porque el sonido no va conjunto, no llega exactamente a la vez. O sea, la entrada de una trompeta, por ejemplo, y de un violín no se conjuntan al microsegundo. O sea, es que cuando ensayamos una orquesta, si todos tienen que entrar ahí, no vale desviarse nada, porque entonces ya es un desajuste. Y luego tendría que haber un mundo de micrófonos, de altavoces perfecto, de la sincronización del movimiento del director fuera real. Y eso, por lo que yo he visto, no se da, porque incluso grabaciones que yo tengo, pues si estoy haciendo así, la música va al revés de mi gesto, porque la imagen todavía no van igual la imagen y el sonido. Y no hay calidad, y hay que dar calidad. Ahora, me parece muy bien para la publicidad. O sea, hay orquestas y bandas que no han querido parar y entonces han hecho este tipo de trabajos. Y es bonito porque, bueno, es el esfuerzo que hacen bien. Y desde sus casas, con una cámara graban pero se suele hacer, ¿sabes? Como de manera que ellos están escuchando la grabación y están tocando sobre la grabación. O sea, una grabación previamente hecha. Imagina una orquesta que ya tiene hecha una grabación y luego tocan, que ya esa es perfecta, y luego tocan sobre esa grabación. Eso se está haciendo mucho como publicidad. Pero donde el directo, con todos esos problemas y accidentes, no hay nada. ¿Y qué opina usted sabe que hay inteligencia artificial que aprende con el tiempo y se está debatiendo sobre si las obras de arte o, por ejemplo, las obras de música en el futuro, que cree una inteligencia artificial, de quién sería
la originalidad o la propiedad de la obra, por así decirlo. ¿Dices componer a través del ordenador? No, digo, porque la inteligencia artificial, tú le das, por ejemplo, las obras de todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, y el ordenador solo hace una obra, compone una obra. Sí, lo conozco. Lo conozco, le puedes poner las letras, por ejemplo, si dices, bueno, pues yo la obra del siglo XVIII. En el siglo XVIII había una serie de normas armónicas, contrapuntísticas, y le pones lo que se puede hacer, lo que está prohibido, y te va a hacer perfecto. Pero al ordenador lo que le falta es que la música es un lenguaje vivo, es un lenguaje que emociona. Y no, eso no lo tiene un ordenador. Cuando estás diciendo, si dirijo una sinfonía de Mozart, aunque todo vaya, la música va medida lógicamente en el espacio y en el tiempo. Si tienes que ir a 80, tu mano tiene que funcionar a 80 para que los músicos vayan a esa velocidad, no va siempre a 80, porque las tensiones armónicas, los puntos culminantes, a veces tienes que adelantar un poquito el tiempo o retrasar un poquito el tiempo para que aquello tenga vida, porque si no pones el ordenador siempre funciona, pero no te funciona. Entonces se puede hacer técnicamente, pero nos faltaría la emoción humana. Vale, gracias. ¿Alguna más de las que estáis en la sala? Por favor. Bueno, yo soy Clara y bueno, yo también hice composición y piano hasta el grado medio. ¿Qué conservatorio? En el de Amanier. Entonces me gustaría preguntar, porque por ejemplo cuando yo estaba haciendo composición sí que éramos bastante mujeres, la mitad más o menos. Y eso hasta el grado medio. Sin embargo, luego cuando llegas al grado superior parece que por algún motivo esas mujeres se pierden o algo. Porque, claro, luego se ve que en lo que es el mundo de la interpretación, yo creo que sí hay muchas mujeres. Y cuando vas al auditorio, por ejemplo, a ver a la orquesta, pues prácticamente serán mitad y mitad. Pero sí que veo eso, ¿no? Que aunque en niveles más bajos sí que las mujeres sí que se han animado a estudiar esto, no se ve pues más directoras o más compositoras en los grandes auditorios. Entonces, ¿por qué puede ser eso, ¿no? Que en algún momento desaparecen. ¿No? Tú has hecho el grado medio de composición en el Conservatorio de Málaga. ¿Y por qué no hiciste como el superior en el Conservatorio? Porque no me cuadraba con los horarios de la universidad y al final decidí que me gustaba más la universidad. Esa puede ser una de las causas, pero de alguna manera que somos nosotras las que nos contamos. Tú podrías haber seguido. Sí, bueno, pero eso fue una decisión personal, pero entonces la mitad al menos deberían continuar, ¿no? Pues sí, pero no ninguna. Esto, la composición no tiene esa excusa de decir, es que tengo que viajar, es que tengo que abandonar a la familia, es que me tengo que enfrentar con 80 en el podio. No, la composición tú estás sola componiendo. ¿Por qué la abandonan? ¿Por qué? Yo estudié, acabé la carrera en el año 77, me parece, de composición. Y la única chica, a mí me da igual. Me da igual. Sí, clase, llevaba mis ejercicios, a veces estaba bien, a veces estaba mal, y ya está, y no me importaba nada. Pero tú misma has dicho, y tiene una sala donde vivió como señor, a que no se le invitó a nadie, a que el profesor no les echó. Fijaos una cosa, que me pasó el año pasado, en primavera me pusieron a hacer un curso en Valencia para dirección y composición dedicado a mujeres, Bueno, yo dije, bueno, es que la composición de la dirección, para que sea mejor que sea hombre. Bueno, no, pero es que porque las mujeres no tienen oportunidades y que la oportunidad a la mujer. Cuando se iba a hacer la matrícula, no había una matriculación suficiente para comenzar el curso de mujeres. Entonces, decidieron abrirlo a mujeres y a hombres. Se matricularon 30. ¿Sabéis cuántas mujeres había en esas 30? 3. Entonces no nos podemos quejar.
Hay cosas que es verdad que se nos han puesto muy difíciles. Pero fijaos, el año pasado, o sea, en 2019, un curso dedicado a mujeres y había 3 de 30. ¿Por qué? Si la composición la fija a la hora que quiere, a las 3 de la mañana te puedes poner a componer, no tienes la excusa de que se tiene que trabajar. La familia no. La composición se hace a cualquier hora del día. Entonces, nosotras muchas veces nos ponemos a poner. ¿Te queda contestado? ¿Ves? Lo que dijiste en la universidad sería porque te gustaba más, y entonces pues te quedabas feliz, te quedabas más feliz. Yo también empecé a estudiar primero de Historia del Arte en la Universidad Autónoma, pero ya cuando tenía 20 y tantos años. Porque como una amiga mía dice que soy la eterna alumna, yo como os he dicho, me matriculaba en todo y no, pues me di cuenta que no. El mundo era el conservatorio y la música, sin abandonar las humanidades, lógicamente, estar preparado en todos los ámbitos que puedas. Pero tú dices, han abandonado, nadie les ha hecho abandonar. Y eso me pasó a mí, cuando acabé el cuarto de composición, pues era la única chica de clase. ¿Qué más? Gracias. ¿No sigues estudiando el instrumento? Bueno, por mi cuenta. Ya. Pero vamos, que yo estoy en un departamento en que todos son hombres, o sea que tampoco es por la cuestión de mujeres ni nada de eso. Bueno, pero Simplemente yo también he estado siempre entre hombres y no pasa nada. Si son unos excelentes compañeros, no pasa nada. Además es que tenemos que ir a la vez, las mujeres y los hombres. No, a mí muchas veces me han dicho, ¿por qué no haces una orquesta de mujeres? Porque no. Porque entonces caemos en lo mismo de mujeres no. Por cierto, mujeres no, sí ha habido hasta hace nada en la orquesta. ¿Veis vosotras ese concierto tan bonito de primero de año de la Orquesta de Viena, no? Hasta hace muy poquito no han dejado entrar ni una sola mujer. Ni una. Bueno, esos son casos excepcionales. Pero yo no voy a caer en hacer una orquesta de mujeres. Sí. Porque entonces estoy cayendo en lo mismo. Creo que tenemos que ir juntos. Y yo siempre digo, yo en mi orquesta elijo profesionales, no porque los elijo yo. Entonces, yo elijo profesionales. Lo mejor, si hay un violonchelo, el mejor violonchelo hombre o el mejor violonchelo mujer, pero el mejor profesional. Dime. ¿Te importa que hablamos a las que Sí. están nos Sí, acompañando para no monopolizar la sala? Sí, sí. Sí. Las que están fuera de la sala. Sí. Bueno, pues, pero no sé si bueno, pues si hay algunas de las personas, de las estudiantes que nos están acompañando virtualmente, que quieren aprovechar la ocasión para hacer alguna pregunta, algún comentario con nuestra invitada, tenemos todavía algo de tiempo. Sí, el que queráis. El que queráis. ¿La podéis poner por el chat? ¿Por el chat? Sí. Bueno, pues si de momento no hay nadie que quiera intervenir, entonces nuestra compañera Silvia, adelante. Perdón, es que no me he dado cuenta de que había más gente online. No me ha gustado la idea. Y algo que me quería preguntar, ¿no? Porque por ejemplo en la banda municipal de Madrid también pasa algo parecido, muy lejano a lo de Viena, pero es verdad que hay muy poquitas mujeres. Así estuve haciendo un estudio sobre eso y es porque desde el año 80 y pico y los años 90 que se comenzaron plazas y entraron mujeres instrumentistas de viento, después se quedó congelada la cosa y se van entrando algunas especialidades como violonchelo. Entonces hay muy pocas mujeres todavía hoy en la banda municipal de Madrid jugando graduadas en instrumentos de viento. Hay muchísimas, más, casi más que hombres, lo que decías tú, las orquestas y todo esto. Entonces, claro, es verdad que bueno, se llama un poco la atención en ese sentido, aún todavía como... Bueno, y también lo que hablabais respecto a las compositoras, puede ser
hablo desde el desconocimiento porque yo soy intérprete y musicóloga y no compositora, pero puede ser que sea falta de referentes, quizás, o sea, en el panorama, o sea, referentes femeninos de compositoras que sean, porque sé que hay muchas compositoras, pero ¿hasta qué punto son lo suficientemente famosas en comparación con los hombres, por ejemplo? Bueno, Para inspirar a... vamos con la primera pregunta. Sí. La primera pregunta te puedo decir que se han convocado en marzo de 2019, se han convocado plazas de oboe. Sí, lo sé. Y de curso inglés, sí. Oboe, cornet, flauta, violonchelo, percusión para la banda musical, porque lo presentas. No, pues yo el estudio lo hice en 2018 y no me presento porque estoy terminando el doctorado y todo no me da la vida. Pues te tiene que dar. Bueno, entonces, es que precisamente he estado interviniendo en ese tema y lo sé, lo conozco muy bien, y ahora en estos días se va a publicar para hacer las exposiciones como tarde en enero. Y ahí nos dice que tengan que ser hombre o mujer. Y precisamente la solicitud de web de la banda municipal, que se llama María Antonia Carmen, ¿no? Mari Carmen. Es una excelente profesional que lleva ahí toda la vida. Sí. Entonces, ¿por qué no hablas? Porque no nos presentamos. Ni no peleamos, ni no decimos yo soy la mejor en la banda. Sí. Y ahora va a haber oposiciones, por lo menos 10. No, en este caso ha sido una congelación, efectivamente se lo sé, y sé que sí que había mujeres, como Mari Carmen, que se toca estupendamente, pero que ella misma me contó, porque les hice unas entrevistas en 2018, o sea, antes de las exposiciones, sí, y entonces eso decía ella, que ella no había nunca notado diferencias en el trato y que si tú, pues claro, te presentas, estás en igualdad de condiciones, o sea, que efectivamente somos muchas veces nosotras las que no nos lanzamos a... Me alegro que se haya aquí con esa convicción. Yo os puedo decir que, por ejemplo, en la orquesta sinfónica, la del Teatro Real, las exposiciones se tocan desde la cortina. No saben quién está tocando. Claro. Sí. ¿Y la otra pregunta era respecto a las compositoras? Sí. Pues es que sí ha habido compositoras estupendas a lo largo de la historia, pero yo creo que no sé, tampoco te hace falta un referente. En mi familia no era ningún músico, ninguno. Entonces, no te hace falta un referente, te puedes informar, ¿no? Puedes estudiar las compositoras que ha habido. Tenemos una referencia magnífica, María Martínez, del siglo XVIII, que se fue a Viena, estuvo en la corte, fue alumna de Haydn, le dio clase a Haydn, nada menos, tocaba a 4 manos con Mozart. Hemos tenido la mujer de Schumann, hemos tenido referentes en la historia de la música, estupendos. ¿Por qué nosotras cortamos eso? ¿Por qué nosotras mismas cortamos eso? ¿Por qué si hay oposiciones no vamos a por ellas, al número uno? No componemos, no procuramos que nos estrenen. Claro, de estrenar no es fácil, ni para mujeres ni para hombres. Igual que dirigir orquestas no es fácil, ni para mujeres ni para hombres. Porque es un puesto de trabajo que no es como violines, que hay 30 en la orquesta. Gracias. Vamos a terminar ya con una última de unas que nos está viendo por la presentación. ¿Sería de ese canal? Sí. ¿Quieres que lo...? Aquí, sí. Esta página, vamos a ver, nos pregunta, recomienda algunas chicas nacionales o internacionales para continuar musicalmente, además de la opción de poderse presentar a la prueba de acceso al Conservatorio Superior. Si hay para seguir formándose, para la formación musical. Hola, perdona, no sé si... Como es lo que pero yo en mi época sí he estado antes, que daban unas becas para la formación universitaria en el Instituto de Italiano, que era la profesora número 1, en la Ministerio de Asuntos Exteriores y cosa que era para ampliación de estudios, pero hay que tener un currículum. O sea, todas, cuando te presentas a la municipal, lo primero que tienes un currículum. Y no puedes tener, pues ahora estos 2 años he dejado de estudiar, ahora
que me llaman no, para las becas de MD, también que lo hacen. Y para presentarse al conservatorio superior, pues recientemente ha habido posiciones a todo y no solo los conservatorios superiores de Madrid, pero también los conservatorios superiores de Sevilla, de Málaga, de Salamanca, sino muchos conservatorios de España. Sí, hay grandes profesores. No deben ser. Nos dice Lisandra, solamente yo muy brevemente quería saber si piensas que se te ha escrito más por la carrera por el hecho de ser mujer. Más que exigirme ha sido esa notar cuando llegas a una orquesta que no te conoce, esa desconfianza, esa mirada desconfiada de decir, a ver si esta vida aquí venía mona o va a elegir. Entiendo esa mirada. Eso sí, pero lo que decía, los directores, los 3 primeros compases y en el primero ya se me ve y yo la verdad es que nunca he tenido una falta, y digo nunca, he tenido una falta de disciplina en ninguna orquesta. Nunca se me ha revelado una orquesta, cosa que sucede frecuentemente, porque el mundo de la orquesta es duro y difícil, sucede frecuentemente con directores y a mí nunca no la radio, si yo he dicho silencio, por favor, ha habido silencio y nunca he tenido que levantar la voz ni enfadarme. Muchas veces me tienen que poner seria por algún tema y plantearlo seriamente, pero en ningún momento eso escribí, no, nunca. Y la exigencia, pues yo os digo, quizá en composición miraba mucho las obras muy a fondo, pero en dirección de orquesta el maestro nos trataba exactamente igual a los hombres y las mujeres. Y en composición no hablo de todos los profesores, porque claro, eran muchos, de armonía, de contrapunto, de análisis de composición. Entonces, siempre había alguno que le gustaba un poco que las chicas estudiáramos y otros pues, que confiaban mucho en nosotros. Por ejemplo, puedo decir que el catedrático al que yo sucedí, Francisco Carisotero, que fue el primer catedrático de contrapunto, fue él el que me dijo que fuera su profesora. Estuve años trabajando con él para seguir y luego seguir en su cátedra. Pero yo creo que eso pues, ven que eres trabajando. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias a todas. Vamos a ir finalizando este magnífico desayuno. Ha sido una manera estupenda de empezar este miércoles con tanta niebla afuera y con tanta luz aquí dentro que nos ha trasladado, sobre todo Mercedes. Muchísimas gracias por compartir, por abrir tu alma, contarnos tu experiencia y servirnos de referente a todas nosotras. Muchas gracias Isabel, Jesús, por estar aquí, por colaborar en estos desayunos, por seguir organizándolos. Es una labor, como he dicho al principio, magnífica que estáis haciendo para acercaros a estas mujeres líderes, para que tengáis referentes, que estamos ahí y que vosotras tenéis que ser, además, las referentes de las que van detrás de vosotras, ¿no? Entonces, vosotras nos vais a suceder, nos vais a superar. Y creo que una lección muy importante que hemos sacado esta mañana es que no nos pongamos límites nosotras mismas, ¿no? Que efectivamente muchas veces nos quejamos, a lo mejor no tenemos referentes, no nos atrevemos, no. Sigamos nuestra vocación. Y otra lección muy importante que hemos sacado es la formación. La formación a lo largo de la vida, la formación permanente, os dediquéis a lo que os dediquéis. Tenéis que seguir siempre formándoos y bueno, aquí las universidades, en concreto la Universidad Complutense, estamos para escucharos y para tratar de dar respuesta a estas necesidades de formación en todos los ámbitos y en los nuevos ámbitos que van surgiendo, como habéis preguntado, ¿no? En esto agradezco la colaboración siempre del Consejo Social, nos ayuda a atender fuentes que hablaba Jesús al principio, entre diferentes agentes de la sociedad, entre profesionales, entre académicos, universitarios, estudiantes, empresas. En la universidad tenemos que sacar el talento, ayudaros a sacar todo ese talento que tenéis. No solo formamos para tener títulos, sino formamos personas, ciudadanos para el futuro, ¿no? Y ciudadanas para el futuro
que tenéis que abrir un futuro. Entonces, estos referentes que para vosotras pues son muy importantes para que vosotras también seáis referentes en el futuro. Así que estoy encantada de haber tenido la posibilidad de participar en este encuentro, en estos espacios donde podemos hablar, debatir y donde bueno, pues personas como Mercedes nos trasladan esa experiencia y contribuyen de esta manera a reducir la brecha, las brechas que existen, no solo la brecha entre hombres y mujeres, sino también la brecha que a veces existe entre la universidad y la sociedad. Esas brechas, desde mi punto de vista, cada vez son más pequeñas, pero tenemos que seguir trabajando para conseguir que no existan. Por tanto, mi enhorabuena, mi gratitud a todas las que habéis participado, a Jesús también, entre mujeres esta mañana, y me tenéis a vuestra disposición para todo lo que pueda ayudarnos y apoyarnos y cualquier iniciativa que a vosotras también, si antes os ocurran, que podamos apoyar desde el rectorado. Por supuesto, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Queda cerrado el desayuno.